Principalmente la imagen del Perú, y sobre la imagen del Perú es que vamos a hablar ahora en términos de criminalidad y violencia con nuestro invitado, que es Nicolás Ceballos Trigoso. Ha sido viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior y dirige el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, y ha elaborado un estupendo ranking, estudios de tendencias de crimen, y el Perú en toda la región está en el puesto 10, está en el número 10 del top 10 de los más peligrosos, aquellos donde la criminalidad se está expresando de diversas maneras y en especial organizadamente, que es lo peor. ¿Podría Nicolás resumir los avances y los hallazgos de su investigación? Por supuesto, Mávila. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, este informe es un informe que resume varios asuntos de investigación relacionados con crimen organizado. Como bien mencionas, el Perú en este ranking, que es un ranking que ha hecho una organización internacional, en una iniciativa global contra el crimen organizado, aparece en América Latina en el puesto número 10, superado solamente por México, Colombia, Brasil, países donde lamentablemente hay una presencia mucho más activa del crimen organizado. Y lo que hay que mirar aquí es, además de la posición en la que nos encontramos, es que estamos en tendencia incremental, estamos mejorando nuestra posición, lamentablemente, en torno a lo que significa un fenómeno como lo que ahora nos convoca, ¿no? Estamos en una agenda muy compleja y estamos frente a lo que nosotros consideramos la enorme posibilidad de consolidarnos como un hub de servicios del crimen organizado a nivel regional. Y eso es enormemente peligroso para el país. Destacaba el hecho de que estamos en una tendencia creciente y cuando se compara con la de otros países estamos al nivel de Ecuador, por ejemplo, quizás superando incluso por algunos puntos lo de Ecuador, porque Ecuador ya entró en un proceso en el que el gobierno se está tomando bastante en serio medidas que pueden ser polémicas o no, pero que finalmente ya encaró el tema directamente. Nosotros todavía no lo hacemos. Efectivamente, y eso justamente es un tema que tenemos que mirar en tono regional. El problema es un problema regional no solamente peruano, y el crimen organizado se desplaza en la región con mucha dinámica. Y cuando Ecuador comienza a tomar medidas, efectivamente, es muy posible que eso redunde sobre nuestro país. De hecho, ya existe evidencia que en la frontera norte, en la zona solamente portuaria, por ejemplo, en la frontera norte, ya hay actividad de algunos actores criminales ecuatorianos. Los tigrones, los lobos ya tienen presencia en esas zonas, y justamente con el ánimo de exportar cocaína, que lo hacen en el puerto de Guayaquil también. Entonces, la inteligencia que tú mencionas es precisa, porque lo que puede hacer el presidente Noboa en Ecuador puede tener un efecto sobre nosotros si no estamos preparados adecuadamente. Pero habría que destacar algo de lo de Ecuador. Si está pasando lo que está pasando en Ecuador con esta respuesta, retaliación de los criminales que llegaron a tomar un canal de televisión y a mostrar armas para asustar a la gente en vivo y en directo, esto lo han hecho porque el gobierno tomó la decisión política de enfrentar a ellos. Hay otros gobiernos donde aparentemente no se nota tanto la presencia del crimen porque están las bandas criminales están con pactos políticos con sus gobiernos. Eso no ha sucedido en Ecuador. Sí. Y ahora hay una aprobación a Noboa que se ha incrementado, siendo un gobierno que ha entrado de forma transitoria y débil. Lo mismo debiera pasar entonces acá con el gobierno de Dina Boluarte si tomara la sartén por el mango y al toro por las astas. Sí, efectivamente. En el caso de Ecuador hay que tomar en cuenta dos factores, ¿no? Hay un factor interno de competencia entre varias bandas criminales que, digamos, han intentado copar tener el control absoluto del puerto de Guayaquil, lo cual no ha sido posible. Y eso hay que sumarle, naturalmente, lo que menciona la reacción del gobierno ecuatoriano de respuesta efectiva y muy directa, muy concreta y además muy consolidada respecto a otros actores frente a estos fenómenos, ¿no? En el caso peruano ocurre lamentablemente lo contrario, no tenemos mucha claridad sobre lo que estamos haciendo. Hay algunos chispazos interesantes de respuestas. El día de ayer, por ejemplo, había una incautación importantísima de cocaína. Me estaba acordando de eso, ¿son 7 toneladas? Efectivamente, pero que justamente refleja la hipótesis que tenemos, que es ese ejemplo de cocaína boliviana, cocaína que proviene de Bolivia, que se acumula en el Perú para ser exportada a Europa, es solamente una evidencia más de nuestro camino hacia convertirse en un hub regional de servicios para el crimen organizado local. Y eso es cocaína. Hablemos también de minería ilegal, hablemos también de tal ilegal de madera, de tráfico de armas y varios elementos más que son sin duda preocupantes para nuestra seguridad, ¿no? Ahora, en efecto, yo mencionaba y me acordaba lo que acaba de mencionar usted del hallazgo de las 7 toneladas de cocaína, era cocaína boliviana que iba a salir, pero claro, ¿qué va a pasar si en caso se cierra la posibilidad de que Guayaquil sea el punto para la salida de droga en Sudamérica? Ahí, como bien ha recalcado, los narcotraficantes van a mirar a otras opciones que tengan cerca y una de esas opciones es nuestro país. Ahora, ¿qué factores son importantes a tomar en cuenta en un país, ya no solamente en el Perú, sino que en general conviertan a una sociedad en una sociedad
fácil para el desarrollo del crimen organizado. Vamos a una pausa, son las 8:15 y regresamos para hablar de ello también con nuestro invitado. Miércoles 31 de enero continuamos en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz de todo el Perú, y estamos hablando con un experto en crimen organizado. Está con nosotros Nicolás Ceballos, quien además es fundador y director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, analizando lo que viene ocurriendo en el Perú en contraste con otros países en un ranking de, son 35 por lo menos los que aparecen en esta lista. Y decíamos que el Perú tiene una tendencia creciente, y cuando observábamos, por ejemplo, las cifras en Venezuela, veíamos que Venezuela crece más lentamente o el incremento es menor, quizá porque en Venezuela ya hay un Estado que cohabita con el crimen organizado. En Perú la tendencia es creciente porque lo que tú has dicho, se ha encontrado aquí un campo todavía fértil para ser aprovechado por los criminales y las bandas organizadas. La gente suele atribuir, o la mayoría de la población suele decir, esto es culpa de la migración venezolana, pero te preguntaba por otros factores que pueden hacer que una sociedad se convierta precisamente en ese valle fértil para los criminales. Hay una pregunta complementaria a eso, sería ¿por qué la migración venezolana, en este caso me mencionada, encuentra en el Perú un valle fértil, una oportunidad para poder desarrollar sus actividades criminales, ¿no? Y no me refiero a la migración en general, sino que este flujo migratorio humanitario ha venido acompañado efectivamente de también un tránsito muy extenso de crimen organizado, de redes criminales, ¿no? Y lo que he encontrado en el Perú es mucha oportunidad y mucho espacio. En torno a dos cosas, ¿no? Primero, a que hay una enorme economía informal. ¿Y por qué eso es importante? Porque la economía informal implica que hay mucho dinero que se moviliza sin cuidado, sin protección, no bancarizado, en las casas guardados 150.000 soles, 20.000 soles, 30.000 soles, emprendedores vecinales, barriales, familiares, con muy poca protección, que son fácilmente extorsionados, que son fácilmente perseguidos, que son fácilmente amenazados, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en este fenómeno es que hemos pasado de escenarios donde antes se secuestraba a un gran empresario, se extorsionaba a un gran empresario, y se pasa a extorsionar al vendedor de jugos de la esquina, a un ambulante, al dueño de una peluquería, a la dueña de un restaurante, a nivel de barrio. Se ha atomizado el crimen organizado y eso es mucho más cercano y mucho más presente, ¿no? Además, pero quisiera apuntar otro factor, que es un factor político. Estas bandas criminales también observan y perciben que hay una debilidad política en el Perú, que somos absolutamente inestables, pasan los gobiernos y dentro de los gobiernos el sector interior es uno de los más inestables, pasan los ministros, caen por censura o por ineficiencia, y entonces una manera de llenar ese vacío político es ponerse ellos al frente. Por supuesto, y es totalmente insostenible poder conducir una estrategia de seguridad contra el crimen organizado de manera estructurada, con tantos cambios tan seguidos, tan frecuentes en un sector como interior y también en la policía, ¿no? Entonces, es muy complicado que uno pueda exigir resultados a una institución como estas si es que no hay un liderazgo estable, sostenido, que pueda tener una meta clara en su conducción. El estudio es interesante porque además nos muestra cuáles son los principales escenarios de alerta a propósito de esos factores que pueden hacer del Perú el escenario perfecto para el desarrollo de un hub para el crimen organizado. Y mencionas varios, el megapuerto de Chancay, por ejemplo, que se proyecta como el principal puerto del Pacífico, atractivo para el tráfico de cocaína y de fentanilo a Sudamérica y Asia, puertos de la costa norte, proyectos mineros, comunidades nativas, el Braem, la principal zona de producción de cocaína, la frontera sur, confluencia de rutas de salida de drogas, armas, contrabando, madera, oro, y la triple frontera norte, confluencia de rutas de movilización de drogas, armas, contrabando, madera y oro nuevamente. Explícanos, por favor, y analicemos juntos este mapa con estos principales escenarios de alerta a los que hay que prestar particular atención. Sí, efectivamente, no son los únicos, son los que hemos considerado más importantes y principales, sobre todo porque lo que significan de cara al desarrollo del país. Y comencemos por el puerto de Chancay. El puerto de Chancay ha sido presentado y sin duda alguna es una oportunidad maravillosa para el desarrollo peruano, pero al mismo tiempo aparece también como un puerto en el cual no se ha hecho claramente evidente cuáles son las estrategias de seguridad que se va a tomar. Y seamos claros, los puertos más complejos, los puertos más modernos, los puertos más seguros en Europa, en Asia, todos han sido siempre susceptibles de que se involucre el crimen organizado y el narcotráfico. El Chancay, ¿por qué sería la excepción en un país con tanta producción de cocaína y con países como Bolivia, como Colombia, que también la producen en enormes cantidades? Entonces hay que preocuparnos seriamente por lo que Chancay está planteando, no solamente como agenda de desarrollo posible, sino cómo nos vamos a proteger de los embates negativos que podría generar un
una actividad como esa, ¿no? Es un tema a mirar. En paralelo aparece también los puertos del norte, por ejemplo el puerto de Paita, y un poco en la línea de lo que hemos ido conversando, de esos efectos que pueden generarse de cara de la respuesta que tiene el gobierno de Noboa frente al crimen organizado en su país. Los puertos del norte ya tienen actividad criminal, ya son puntos de salida de cocaína, y podrían ser mucho más activos si se desplaza esa movilización y si no hay una respuesta efectiva. Entonces ahí tenemos dos frentes en la costa que además pueden acarrear otras actividades criminales también importantes, ¿no? Siguiendo en la misma línea, hace pocos meses hecho visible lo que ha ocurrido en Patás, en la Sierra de la Libertad, pero es un tema que se viene incubando hace más de 10 años. Y cosas semejantes se vienen incubando en Arequipa, en Puno, en varias zonas del país que podrían tener resultados parecidos para proyectos mineros, considerando que la minería además es un motor importante de nuestra economía. Entonces, lo de Patás es un caso emblemático, porque ahí pasamos de mineros ilegales que obligaban o presionaban a la mina, en este caso Poderosa, y a otros proyectos mineros a que los contraten. Pero de pronto se convirtieron en... proyectos independientes que directamente iban al ataque para desplazar. Ya no era infiltrar, entrar a la formalidad, no, era simplemente desplazar, ¿no?, a las minas que, con todo el marco legal que les asiste, se encuentran ahí desarrollando y que además no tienen problemas con las comunidades. Y hay que sumarle a eso lo siguiente, que a eso se ha sumado un nuevo actor, que es el crimen organizado, que ha encontrado en ese espacio de terreno fértil para extorsionar, asaltar, secuestrar a los mineros legales e ilegales. Entonces, ahí hay un escenario, un caldo de cultivo peligrosísimo que se puede extrapolar a otros lugares también. Y un factor de alerta tiene que ver con ese mismo análisis que hacíamos aquí en Lima cuando se declaró en emergencia los distritos de San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres, y se decía, sobre todo los alcaldes vecinos, ¿no? Ahora, con la emergencia focalizada, los criminales se van a desplazar de un distrito a otro. Ese mismo análisis, así lo digo toscamente, se puede proyectar a la región con lo que está pasando en Ecuador. Van a venir bandas a Perú. O por ejemplo, con lo que pasa en El Salvador, ahora que tenemos visa para los salvadoreños, podría haber un efecto de jefes de bandas de El Salvador que ya no encuentran condiciones para operar y que vean los atractivos del Perú, esos que tú señalas como la posibilidad de que seamos un hub de servicios para la criminalidad organizada. Sí, efectivamente, y ahí es importante entender que el crimen organizado tiene un cariz importantísimo, que es un negocio ilegal, su objetivo es generar dinero. Y como cualquier negocio, lo que busca son ventajas competitivas y oportunidades. Y mientras el Perú le ofrezca oportunidades en torno a sus precariedades, vulnerabilidades, dificultades de respuesta, va a ser atractivo siempre para el crimen organizado. O sea, disculpen el humor negro, pero tenemos grado de inversión para la criminalidad. Y déjame decir que efectivamente lo que hace el crimen organizado es analizar esos elementos. Efectivamente, o sea, si recaen en Perú es porque Perú tiene muchas posibilidades para poder trabajar. Claro, la lógica del mercado. Sí, perfecto. O sea, esa inteligencia que tienen ustedes es importante porque hay que comenzar a mirar el crimen organizado con esos lentes. A veces nos quedamos solamente en la parte negativa, que es importante, pero cuando comenzamos a entender que es un negocio y que un negocio busca rentabilidad y busca oportunidades y el Perú las ofrece, hacen esos cálculos y terminan en Perú siendo efectivamente muy bien enraizados, muy bien recibidos. Imagino que para el análisis ustedes también han observado ejemplos en los que los países hayan enfrentado o que no hayan permitido el avance del crimen organizado. ¿Y qué funciona? Lo que funciona muy bien, y de hecho acá en Perú también ha funcionado en algunos momentos, es un trabajo articulado de las instituciones. Nos puede gustar o no nos puede gustar lo que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador. Pongamos ese punto en suspensión. Pero lo claro es que el presidente Bukele tenía un objetivo claro. Mi objetivo es reducir los homicidios. Y mi objetivo es controlar las bandas criminales organizadas. Y eso más o menos que se ha conseguido. Bueno, los indicadores así lo mencionan. La institución que lo menciona no es partidaria de Bukele necesariamente y lo pone en un ranking más bien en tendencia de reducción. Ha servido mucho que haya una unidad de criterio y un objetivo claro. En el caso peruano, en el caso de Ecuador, está ocurriendo parece lo mismo. Ha habido una confluencia política muy clara en torno al crimen organizado y una respuesta muy efectiva también. En el caso peruano había experiencias muy simpáticas y las estamos viendo. Ahorita dos ejemplos puntuales. La captura, efectivamente, la interdicción de estos 7 toneladas es resultado de un trabajo articulado muy estrecho entre la policía y la fiscalía. Si esa labor conjunta no fuese efectiva, no tendríamos un resultado tan potente como el que hemos tenido en este caso, y como esos hay varios en términos antidrogas. Y lo segundo, el caso de este grupo de FICOP, también es un trabajo muy articulado entre policía y fiscalía. Entonces, hay evidencia, incluso peruana, que demuestra que cuando la policía y la fiscalía se ponen de acuerdo a trabajar conjuntamente, tienen resultados potentes y concretos frente al crimen organizado. De acuerdo. Muchas gracias, Nicolás Ceballos Trigoso, por haber participado del programa el día de hoy, ex viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior, fundador y director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. Son las 8:28, vamos a la pausa y regresamos.